Bueno, ahí están las opiniones de, por lo pronto, tres mujeres, la legisladora de Movimiento Ciudadano, de Martha Tagle, de El PAN, Lili Téllez, y la secretaria de Gobernación del gobierno de Morena, que dicen debería estar en libertad y así seguir su proceso y las acusaciones que se le realizan Rosario Robles. Epigmenio Mendieta, su abogado, está con nosotros esta noche. Gracias, abogado, por estar aquí en Milenio 20 Horas. Elisa, buenas noches. Te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Igualmente, abogado, pues se cumple un año de que está presa Rosario Robles. Hemos presentado la carta que dio a conocer a la opinión pública. ¿Cuál es su opinión en relación, primero, a la carta que presenta hoy Rosario Robles? En la estrategia jurídica, ¿conviene que se manifieste de esta manera o preferirían que estuviera apegada a un proceso y que ustedes estuvieran en contacto con los medios, abogado? Elisa, me parece que la propia Rosario ha hecho ejercicio de su derecho para manifestarse y de mantenerse en comunicación con toda la sociedad mexicana para establecer de ella misma, de puño y letra, cuál es su sentir respecto de este año detenido en Santa Marta. Y me parece que es muy clara la postura que ella ha manifestado. En su caso, no está acusada por un delito grave, no está acusada de corrupción, no está acusada de una afectación al patrimonio de la Federación, no está acusada de peculado, no está acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Sí? Tú lo decías hace un momento perfectamente. Está acusada de un delito de omisión, ejercicio ilícito del servicio público, pero en su modalidad de omisión. Y creo que ella misma, en su narrativa, pone de manifiesto que está detenida mediante una medida cautelar que es desproporcionada, que es inequitativa, que violenta ese principio de presunción de inocencia, pero sobre todo, Elisa, que a partir de este dato que utilizó el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, se ha demostrado que la licencia que utilizó en aquel momento es falsa. No fue tramitada por Rosario Robles, la firma es falsa, la huella digital no corresponde a Rosario, la fotografía fue tomada de internet y se suplantó en este documento, y con eso podríamos nosotros llegar a la consideración que si lo que se utilizó de base para imponer esta medida cautelar es un documento ilícito, su encarcelamiento deviene como arbitrario. Pero nuestro punto de vista, el de la defensa, podría parecer parcial. Pues, ¿qué te parece que hoy tenemos ya finalmente la exposición de la propia secretaria de Gobernación, la exministra, para dejar perfectamente claro? Y dice ella, siendo puritanos, y yo atajaría solamente ahí, siendo estrictos en el cumplimiento de los criterios que establece la propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. A ver, abogado, aquí no debería establecer. Me parece interesante, además, poder explicar a quienes no tienen por qué conocer términos legales el qué sucede en este caso en particular. Creo que además se confunde muy fácilmente a la opinión pública con distintas declaraciones. Entonces, nada más para ir aclarando un poco el tema. Rosario Robles no está acusada, usted comentaba hace unos momentos, por algo que haya ocasionado un daño patrimonial a la Federación, a nuestro país, y se lo comento porque en respuesta a las inquietudes que le presentaron en el Colegio de México al fiscal Gertz Manero, él justamente dice que se dio un trato distinto a Emilio Lozoya y a Rosario Robles porque ella no ha hecho una oferta formal y no ha hecho una denuncia de casos que hayan ocasionado justamente un daño al patrimonio de la nación. Pero ¿podría Rosario Robles realizar una denuncia o aportar información en ese sentido en estos momentos? Fíjate, Isa, que la Fiscalía General de la República acusó en ese momento o calificó a Rosario de no colaborar con la Fiscalía General de la República. Es más, textualmente dijo, no es solidaria con el Estado en una investigación que supuestamente tiene que ver en lo que editorialmente se ha llamado como la estafa maestra.
Sí. Curiosamente, hoy mismo, el día de hoy, un articulista, Arturo Mendieta, publica un artículo en el propio Animal Político en el que concluye. Ajá, Arturo Ángel. Exacto. Sí, concluye un artículo en el propio Animal Político en el que concluye que Rosario Robles no está acusada de eso, que es la estafa maestra. Sí. Pero fíjate, Entonces, déjame ir a la parte técnica que tú me pides que aclare. Si ajá, ella estuviera acusada de un delito de carácter patrimonial, pues entonces tendría que ser o cohecho o peculado. Peculado significa robarse el dinero. sí. Peculado es solicitar dinero o recibir dinero. Operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Esos delitos, Elisa, son de otras personas que han cometido otros delitos. La acusación que formuló la Fiscalía en contra de Rosario Robles es simplemente un delito en contra de la administración pública, pero omisión. Es más, déjame ponértelo en este contexto. Sí. Aún y cuando fuera sentenciada mañana Rosario Robles y que se le declarara culpable, no traería aparejado una reparación del daño. ¿Por qué? Porque Rosario Robles no se robó un peso. La acusación que nosotros recibimos en este momento no tiene esas características. Por eso me sorprendió tanto la aseveración del fiscal general y por eso hubo la necesidad de salir a aclarar este punto que es tan importante. Es decir, no se le ha acusado de delitos de robar estos recursos, por ejemplo, o de lavado o de peculado. No se le ha acusado de delitos que sí se acusó en su momento a Emilio Lozoya y por eso él decidió colaborar para buscar el principio de oportunidad y poder denunciar a otros. Es decir, a Rosario no se le ha acusado por esto y por ello ella pues no tendría nada que denunciar en esos momentos si no se le acusa de lo que se acusó, por ejemplo, a Lozoya. Efectivamente, y tú lo pones perfectamente en el contexto, Elisa. Una de las características que trae esta obligación del testigo colaborador es convertirse posteriormente en testigo. Exacto. Es decir, déjame decirte, hay 3 obligaciones que adquieres a partir de que adquieres esa figura. Lo primero de ello es que aceptes que cometiste un delito y que proporciones información para que se investiguen delitos más graves. Es la primera obligación. El segundo es proceder a una reparación del daño. Y la tercera es que aceptes convertirte en testigo de cargo. Es decir, a partir de ese momento juegas con la Fiscalía y tienes la característica de acudir a los juicios para hacer las imputaciones y señalar a las personas que tú hayas señalado para deponer en su contra. Abogado. Esas características no las tiene Rosario, pero además no tendría por qué en este caso, se le señala a ella por ser omisa de una obligación que deviene de la propia ley. Si esa es la acusación, ¿cómo podría ella descargar su responsabilidad supuestamente en terceras personas? No hay jurídicamente una posibilidad de poder hacerlo, pero también ella, desde el primer momento, y en su propia carta, que tú has dado cuenta de ella, Elisa, ella manifiesta que no tiene la intención de colaborar o de ser delatora o de intentar evadir su responsabilidad. Ella considera que la medida cautelar que se le está imponiendo es desproporcional, pero lo que sí quiere es enfrentar un proceso. Sí. Pero con terreno parejo, Elisa. Con igualdad, respetando el debido proceso, sí, con seguridad jurídica, considerando que efectivamente la medida cautelar es desproporcional. Eso es lo que pide. Sí, aquí también para aclarar, entonces se le ha acusado por ser omisa. La acusación es por omisión. En estos momentos se le impone la medida cautelar de prisión preventiva, porque dicen hay riesgo de fuga, porque vimos aquí una credencial, una credencial del INE que se comprobó y nos dice usted es falsa, y entonces ahí está muy, muy floja también la visión que tuvo en ese caso el juez para otorgar esta medida contra Rosario Robles. Y por el otro lado, el fiscal Gertz Manero comenta esta otra parte como si se le estuviera acusando ya de otros delitos y además relacionados directamente a la estafa maestra, clara y jurídicamente a la estafa maestra. Si fuera ese el caso en un futuro, ¿estaría Rosario Robles dispuesta a buscar este principio de oportunidad
y poder dar información valiosa, relevante y de personas además que pudieran, en su caso, haberla instrumentalizado utilizando el término que utilizó el abogado de Emilio Lozoya? Qué bueno que me haces esta pregunta y qué bueno que me das la oportunidad de poder precisar tres cosas. Fíjate que efectivamente en la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República puso en conocimiento del juez de control que contaba con otras carpetas, concretamente 16 distintas, iniciadas supuestamente por esto que se denomina la estafa maestra. Esos datos de prueba los utilizó en la Fiscalía y después los replicó el juez con la finalidad de que con él se fundamentara su auto de vinculación. Nosotros, esta defensa, una vez que se dio cuenta de que esa información no estaba dentro de la carpeta de investigación, le solicitó a la Fiscalía que nos las entregara físicamente para conocerlas y defendernos de ello también. Te cuento que la Fiscalía General de la República me negó el acceso a esa información. Con motivo de eso, yo lo hice del conocimiento del juez de control con la finalidad de que me entregaran esa información. Es más, fuimos a una audiencia técnica para debatir la procedencia de este acto de investigación. Te lo comento, Elisa, como un dato técnico exclusivo que no lo habíamos difundido, que la Fiscalía General de la República nos informó en esa audiencia que no nos iban a entregar esas carpetas porque ninguna de ellas está relacionada a Rosario Robles. Es decir, esas otras carpetas es de otros hechos, de otras personas, en el que se les atribuyen otras cuestiones, pero no es a Rosario Robles. Lo que significa entonces es que esa investigación de esas carpetas no son para Rosario Robles. ¿Qué podemos concluir de eso? Que única y exclusivamente hay la investigación que tiene en curso en este momento es la única que tienen en contra de Rosario Robles y es por un delito de homicidio. Entonces esperaremos a ver cómo sigue este proceso, abogado, y si nos lo permite, estemos en comunicación. Sabemos que hay un amparo que ya está en curso también y que posiblemente se resuelva, me imagino, en 40 días aproximadamente. No lo sé, veremos qué sucede en el caso particular para saber si puede seguir su proceso en libertad. Por lo pronto, un año de que Rosario Robles acudió a la audiencia y está presa en Santa Marta, Catitla. Muchísimas gracias, abogado. Y finalizaría mi intervención diciendo que me ha solicitado Rosario que yo sea el portavoz de hacer un llamado tanto a la Fiscalía General de la República como al propio Poder Judicial de la Federación, a sus magistrados y ministros, haciendo una súplica o una solicitud. ¿Sí? Una solicitud conforme a derecho. Ella también tiene derecho a un debido proceso. Ella también quiere ser sujeta de una medida cautelar, de un arresto domiciliario. Ella también tiene derecho y quiere ser juzgada con perspectiva de género. Ella también quiere ser sujeta de estos derechos que sí consagra la Constitución, que se le otorgan a otras personas por delitos más graves. Ella también quiere ser objeto de esos beneficios que la ley otorga. No quiere una venganza por ser Rosario Robles, disidente política. Muchísimas gracias, abogado. Ahí está el mensaje también. Muy amable. Estemos en comunicación, si nos lo permite. Buenas noches y gracias por tomar un auditorio. Buenas noches.